ustedes una vez más y me alegro. ¿Por qué? Porque venir a la casa del Señor se trata de estar alegre, no de estar triste. El Señor no quiere que veamos caras tristes. Si tienes cara triste, pues mejor no vengo. No le agradaría al Señor nuestros rostros todos decaídos, tristes, sino venimos a alabarle con alegría. Venimos a ofrecerles una ofrenda de alabanza con gozo. Que se mire el gozo en nosotros. No simplemente estemos paraditos, sino que hagámoslo con gozo. El Señor mire nuestro gozo y se alegre. Dice, esos son mis hijos que me alaban con gozo. ¿Se puede imaginar cómo estará el Señor cuando mira que lo estamos alabando con gozo? Se alegrará. Pero se imagina cuando estamos ahí con la cara todo triste, como con ganas de no hacer nada. Yo creo que el Señor dirá, ay, no, estos no son mis hijos, yo no sé quién los trajo, pero no. Gloria a Dios por los que están aquí, por los que a lo mejor vienen en camino y por los que nos están mirando en las redes sociales, así donde vayan en sus congregaciones. Y si no tienen una casa donde congregarse, vengan aquí, que esta iglesia los espera con los brazos abiertos. La iglesia cristiana, Templo Cristiano de Restauración, les da la bienvenida. Visítenos, verá que somos una iglesia que damos la doctrina sana y si no, venga a experimentar. Queremos que no vengamos a hacer socialismo, sino que vengamos buscando la palabra de Dios. Que eso es lo que debemos de hacer en todas las iglesias. No buscar, no, es que un hermano no me cayó bien, una hermana sí me cayó bien, sino que vengamos buscando la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que necesita nuestra alma y nuestro espíritu. Y como ya miraron ustedes, el tema que yo les traigo hoy, el Señor me dijo, hay que traerles un tema que es necesario. Yo sé que todos los temas son buenos, pero el Señor me dio esto. La sabiduría toca a su puerta. Y vamos a desarrollarla poco a poquito porque es un poquito extensa, pero no vamos a hacerlo, lo minimizamos y miramos. Antes de comenzar como introducción, ¿ustedes sabían que Dios nos da la inteligencia, pero no nos da sabiduría? La inteligencia nos da el Señor a todos. Ustedes han visto los niños después de 3, 4 años, dicen, wow, qué inteligente, ya habla bien. Es la inteligencia que le da el Señor. O como otros niños hacen cosas extraordinarias en su pequeña edad. Es la inteligencia. Y unas cosas de esas más vamos a aprender juntos, porque ese es el propósito de que aprendamos juntos. Y para empezar eso, nos ponemos de pie para orar, por favor. Padre Celestial, nos ponemos en tu bendita presencia en esta noche. Venimos ante ti para darte a ti toda la gloria y la honra que tú te mereces, Señor. Y te pedimos, Señor, que llenes de tu bendita y gloriosa presencia este lugar. Que se llene este lugar, que sientamos de tu presencia, que todos experimentamos esa presencia tuya, Señor. Ilumina y abre nuestro entendimiento, que podamos aprender lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor. Y todos los que nos están mirando por las redes sociales de igual manera puedan aprender que esta palabra sea una palabra de bendición, que una palabra, Señor, que llene sus corazones, una palabra, Señor, que edifique a sus vidas, porque tanto se necesita la palabra, Señor, glorioso Señor. Por eso te pedimos que seas tú dirigiendo a este humilde siervo y que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la necesaria para tu santa edificación, Señor. Te lo pedimos todo y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Abramos nuestras Biblias en Segunda de Crónicas,
1 del 6 al 12, que nos dice así. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo dé. Haremos un poquito ahí. ¿Qué pasaría, hermanos, si en esta noche el Señor nos visitara ahorita mismo y nos dijera, pídeme lo que quieras y te lo daré? Lo primero que haríamos es pedirle sanidad para los que están enfermos, trabajo para los que no tienen trabajo, dinero, porque muchos quieren, no, pues quiero riquezas, ¿verdad? ¿Se ha puesto a pensar qué le pediríamos nosotros? Es una pregunta muy importante porque en estos tiempos se ha hecho una encuesta de que la mayor parte de gente pediría riquezas. ¿Por qué? Porque pensamos que las riquezas pueden comprar todo. Y eso es una gran mentira. Las riquezas nunca podrán comprar todo. Podrán comprar muchas cosas materiales, pero no pueden comprar amor. Podrán comprar propiedades, pero no te pueden comprar sanidad. Podrán comprar todas las cosas, pero nunca pueden comprar tiempo. Y así sucesivamente. Pero como nuestra cultura estamos acostumbrados que el que tiene más riquezas tiene más poder. Bueno, pues fíjense que este siervo Salomón no pidió eso. ¿Por qué no pediría eso? Sigamos leyendo. En el 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre una gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pedisteis muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti.
nos podemos imaginar cómo es posible Salomón pedir una cosa tan grande, porque nacimos sin sabiduría. Pero ¿qué tenía Salomón? Tenía la inteligencia. Tenía la inteligencia, por eso pidió algo que ayudara a gobernar a su pueblo. Todos nacimos con sabiduría, así como todos nacimos con fe. Lo que pasa en nosotros es de que no desarrollamos todos nosotros la sabiduría. Si nos ponemos a ver las culturas orientales o asiáticas y nos damos cuenta cómo ellos desarrollan inteligentemente su mente y hacen tantas cosas que nosotros aún no los hacemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros no tenemos el hábito de leer, de aprender. Y mientras no cambiemos ese hábito, nosotros nunca vamos a hacer esas cosas. A veces leemos, pero no meditamos. ¿Cuántas veces usted ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces usted ha leído varios libros? Y de lo que ha leído, ¿usted ha puesto en práctica eso? Porque la mayor parte de nosotros leemos y leemos y leemos y leemos, pero no ponemos en práctica lo que leemos. Y si no ponemos en práctica lo que leemos, no aprendemos. Por eso pasamos años y años y no adquirimos sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El conocimiento más alto. Pero no podemos adquirir esa sabiduría porque no desarrollamos la inteligencia. Así como la fe. Todos nacemos con fe, pero no desarrollamos la fe. Y dice la palabra, si te hace falta fe, pedirla. Aún así el Señor nos ayuda. Pero todos tenemos fe. Imagínense, aún los que no vienen a la iglesia y no son creyentes, cuando se suben a un avión, ¿por qué se suben? Ellos tienen fe de que ese avión va a llegar a su destino. Aquella persona que no se suba a un avión, dice, no tengo fe, porque no tengo fe y pienso que ese avión posiblemente no vaya a llegar. Cuando se sube en un taxi, tiene fe. ¿Conoce al chofer? No. Pero tengo fe que me va a llevar al lugar donde yo le pedí que lo hiciera. Y no viene a la iglesia, pero desarrolla su fe. Recuerdo una vez una anécdota. Dicen, ¿cómo es posible que un borrachito tenga más fe que nosotros? Había una vez en una estación de autobús, estaba un borrachito y le preguntó a un señor, disculpe, ¿aquí a dónde hay una cantina más cerca? Dice, acá como 2 cuadras. ¿Y cómo va a comprar su licor si no tiene dinero? Dice, yo tengo mucha fe
que alguien va a pagar por mi bebida. Y dijo el Señor wow, qué tan grande fe tiene este hombre, que él tuvo la fe suficiente para que cuando llegue al lugar alguien le va a pagar ese trago. Y nosotros a veces sufrimos, tenemos un problema y no usamos nuestra fe. ¿Por qué? No la hemos desarrollado. Los científicos, los estudiosos dicen que la inteligencia solamente usamos el 10%, el 15% lo máximo. Entonces el 90 o el 85% no lo estamos usando. ¿Se imagina que por lo menos usáramos el 50%? ¡Qué sabios seríamos! Pero no lo estamos usando. Y no me digan que le vamos a echar la culpa a Dios, porque Dios nos las dio para desarrollarla. También el Señor nos dio los músculos, mucho músculo, pero no lo desarrollamos porque no hacemos ejercicio. Usted ha visto a las personas aquellas que, wow, un cuerpo envidiable, unos músculos envidiables. Pregúntele cuántas horas se pasan cada día haciendo ese ejercicio y por cuántos años. Mucho tiempo. Eso lleva tiempo. Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos tiempo en desarrollar nuestra inteligencia y nuestra fe para adquirir la sabiduría que necesitamos? Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una foto de Jesús tocando la puerta. Ese es mi tema. Está en la puerta y como que está tocando. Es Jesús tocando. Y nosotros no queremos abrirle la puerta. ¿Por qué? Tenemos miedo al compromiso. Si yo le abro la puerta, tengo que obedecerle. Y todo lo que a mí me gusta, ya no lo podré hacer. Es el miedo al compromiso. Cuando estamos en una doctrina donde nos permite de todo y de pronto dices, tienes que cambiar. No, ¿yo por qué voy a cambiar? Aquí estoy a gusto. Por eso cuando Jesús toca tu puerta, dices, no, gracias, así estoy bien. No lo queremos hacer. La sabiduría toca tu puerta. ¿Abres? No. Porque todo lo pone Dios. Si nos fijamos en este versículo donde dijo Salomón, tú me has puesto por rey, así como todos los reyes, gobernantes, no se ponen solos. Dios ha intervenido en cada uno de ellos para ponerlos. Si Dios no lo permite, algo va a pasar y esa persona no va a llegar a ser el rey, el presidente, el alcalde, lo que sea. Aunque no lo creamos, pero esa es la pura verdad. Así es que nosotros debemos ser conscientes que sin la sabiduría de Dios nada podemos hacer. ¿Cuántas veces hemos hecho demasiados errores porque no hemos tomado en cuenta a Dios? Dice la palabra, debemos hacer decisiones sabias. ¿Pero cómo? Si no tengo sabiduría. Todos podemos llegar a ser sabios,
Es cuestión de usar la inteligencia hasta llegar a ser sabios. Los únicos sabios que escuchamos en las Escrituras fueron los Reyes Magos, que en la traducción en inglés dice que son sabios, no son Reyes Magos. ¿Qué es lo que hacían estos sabios? Astrólogos o algo así. Estudiaban todos los astros, pero no eran reyes. Y después de ellos, antes que ellos fue Salomón, un gran sabio. Pero dejen decirles una cosa. Hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es este tipo de sabiduría que es la que mueve y organiza la vida en el mundo. Es el conocimiento humano no redimido por Dios, por tanto, falible y dañino para las relaciones interpersonales. En 1 Corintios 3:19, lo tengo en la versión lenguaje actual, que dice, porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería, como dice la Biblia. Dios hace los sabios caigan en sus propias trampas. Yo no sé si ustedes han escudriñado de vez en Proverbios. Nos habla claramente de sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón escribió la mayor parte de los proverbios. Y en Proverbios 7:4 nos dice que la inteligencia es nuestra parienta y la sabiduría nuestra hermana. Entonces estamos bendecidos porque tenemos la inteligencia como nuestra parienta y la sabiduría como nuestra hermana. ¿Qué quiere decir esto? Si usamos mutuamente la inteligencia, llegaremos a ser sabios. Pero si no lo usamos, creo que nunca vamos a llegar a esa sabiduría. Y muchos preguntan, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el alto conocimiento de toda situación. O también la sabiduría es el juicio sano, basado en el conocimiento y entendimiento. La aptitud de valerse con éxito del conocimiento y el entendimiento para resolver problemas y evitar y impedir peligros, alcanzar ciertas metas, aconsejar a otros hacer lo mismo. Eso es sabiduría. Pero también tenemos la sabiduría animal. La sabiduría animal es la que caracteriza a los no regenerados, a los no creyentes. Su naturaleza caída promueve la desobediencia a Dios. Su mente y sus
no se rige por la palabra de Dios y no tienen la mente de Cristo. En Santiago 3, 15 al 16 nos dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esa es la sabiduría animal. Recuérdenla, en Santiago 3, 15 al 16. Esa es la sabiduría animal. Por eso el mundo está como está. Quisiéramos que todas las cosas fueran como Dios quiere que sean, pero en este mundo no es posible porque hay diferentes sabidurías. Unas la usan para el bien y unas la usan para el mal. La sabiduría de Dios se define de esta manera. En Job 28, 28 dice: y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría. Es el temor del Señor la sabiduría, dijo Job 28, 28. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo es posible que Job conocía todo esto? Porque él pasó por desiertos, pasó por momentos difíciles que nosotros quizás no pasaríamos esa prueba, pero él la pasó con éxito. Nunca quitó el dedo del renglón. Siempre, siempre, siempre tuvo esa fe ante Dios. Si te has sometido al Evangelio en arrepentimiento, entonces conoces al único y sabio Dios como tu Padre. Su libro de sabiduría está abierto a ti como cristiano. El espíritu de sabiduría de su palabra puedes realmente ser sabio. En Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios, que nos manda a practicarla cada día y nos hace la diferencia con los del mundo. ¿La practicamos? Si no la hemos practicado, debemos empezar a practicar esa sabiduría. Que el mundo vea que la sabiduría de Dios es la que requiere el mundo para tener mejor relación con todos nuestros seres queridos y aún de los que no conocen, para que conozcan la verdad. Dios quiere que siempre seamos sabios. Dios quiere que usemos su palabra. Dios quiere que prediquemos. Dios quiere que nos amemos. ¿Por qué no hacerlo?
En Proverbios 1 del 20 al 23, también nos habla mucho Salomón, cómo él podía usar toda esa sabiduría para su pueblo y la usó para bien. Y dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría está vivamente interesada en ser escuchada, por eso clama y alza su voz. Se nota una urgencia por comunicar su mensaje. Vemos que la sabiduría no tiene un lugar único, desde donde se hace oír de la gente. Las calles son buenas, los lugares porque están llenas de transeúntes, las plazas también porque suelen ser sitios donde se congregan mucha gente, los lugares designados para reuniones aún son mejores todavía, porque ahí se discuten los asuntos de común interés de las personas. Donde quiera, la sabiduría está llamándonos, pero nosotros no escuchamos. Por un lado nos entra, por otro lado nos sale. Les dicen, tienes que acercarte, tienes que acercarte, tienes que acercarte. Te está tocando la puerta. Acércate, mío, acércate, acércate. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo ignoramos. ¿Qué diferencia si escucháramos su voz? Seríamos sabios. Cada decisión que haríamos, la haríamos sabiamente, porque hemos escuchado el clamor de la sabiduría. Pero no. Por esa razón las cosas a veces no nos salen bien, porque no las hacemos sabiamente, y luego le echamos la culpa a nuestro prójimo por su culpa. Pero no es la culpa de nadie, sino de uno mismo, porque no ha buscado esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo es posible que podamos vivir sin sabiduría? Por la gracia de Dios solamente, pero sin sabiduría no podemos seguir viviendo. Por eso yo los exhorto, hermanos, amigos, hagamos caso a la sabiduría. Hagamos caso a la sabiduría. Y todas las cosas van a mejorar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que sin sabiduría no podemos hacer nada. ¿Cómo creen que los sabios pueden hacer algo sin sabiduría? No son sabios porque no pueden hacer nada. ¿Cómo fueron los inteligentes? Los más inteligentes llegaron a ser sabios. ¿Por qué? Porque desarrollaron su inteligencia. Nosotros también podemos desarrollar nuestra inteligencia si todo lo que leemos y aprendemos lo ponemos en práctica. Usted fue a la escuela secular y aprendió las matemáticas. ¿Pero por qué no se le olvidan? Porque las practica. Ustedes profesionales que fueron a las universidades para saber de leyes, esos licenciados, ¿por qué no se les olvida? Porque es su trabajo y lo practican. Esos doctores fueron a la universidad
aprendieron de medicina. No se les olvida, ¿por qué? Porque lo practican. Y todo aquel universitario que estudió una carrera, no se le va a olvidar porque lo practica. Entonces nosotros como cristianos, todo lo que nos enseñan aquí de este púlpito, no lo practicamos. Por eso pasamos años y años sentados en esas bancas y no hemos crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque no lo practicamos. Pero si lo practicáramos cada día, seríamos diferentes. Hemos crecido espiritualmente. Desarrollamos esa sabiduría de Dios. La gente lo notaría radicalmente. ¡Wow! Estos hermanos, mira, no hay personas, muchas como ellos, quisiéramos ser. Entonces ellos se preguntarán, ¿quisiera yo ser como ellos? Pero no, tenemos el espíritu de pereza, pero que el Señor reprenda todo ese espíritu de pereza y pongámonos a practicar lo que aprendamos. Yo sé, hermanos, yo mismo lo sé, que cuando vengo no capto todo lo que aquí te enseñan, pero traigo mi libro de notas y apunto lo más que yo creo que eso es para mí y lo tengo que poner en práctica. El Señor siempre nos está mandando no los 10 mandamientos, simplemente quiere que hagamos 2. Yo lo recalco cada vez que me toca enseñar. No más 2 mandamientos. Si quisiera que aprendiéramos los 613, iba a estar más difícil. Pero 2. ¿No vamos a poder 2 ponerlos en práctica? Se ponen a pensar, los judíos aprendían todos los salmos de memoria. ¿Cuántos salmos no son? De memoria. Nosotros solamente necesitamos aprender los 2 primeros mandamientos. Y si no lo hacemos eso, ay, Señor, ten misericordia de nosotros, porque no estamos haciendo ni lo que nos manda. ¿Y qué dice el Señor cuando no hacemos? Si apenas haciendo lo que nos manda, dice que somos siervos inútiles. Y si no hacemos lo que nos manda, no llegamos a ser ni siquiera siervos inútiles. Pero no es tarde, hermanos. Los exhorto que empecemos todos. Practiquemos lo que aprendamos. Tengamos la sabiduría de Dios y decimos, la sabiduría de Dios ya está conmigo. La inteligencia lo estoy desarrollando cada día. No me voy a morir con el 90 o el 100% de mi sabiduría conmigo. La tengo que usar. Y Dios le va a agradar que nosotros empecemos a usar la inteligencia que nos ha dado para llegar a ser sabios. Pero si no lo hacemos, vamos a poner al Señor triste. Hagámoslo, hermanos. Tomemos valor y hagámoslo. No es bien para nuestro Dios, sino es bien para nosotros mismos. Y de ahí dejamos un testimonio a nuestros seres queridos.
El día que el Señor nos llame a su presencia, nuestros seres queridos se van a acordar qué sabios fueron mis padres, mis abuelos. ¿Cómo obtuvieron esa sabiduría? Y ahí va a estar escrito, la sabiduría se obtiene, como dijo el canto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hagámonos la idea de que empecemos a hacer todo por el amor del Señor. Porque hay ocasiones que se nos dice, pero no lo tomamos en cuenta. Por eso dice en Oseas 4:6, mi pueblo padece por falta de conocimiento. No tenemos el conocimiento, no tenemos la inteligencia, pues tampoco tenemos la sabiduría. ¿Por qué? Porque no la practicamos. Inclusive, cuando nos dicen, ¿en qué libros, en qué testamento está Sofonías? Sofonías, déjame ver. Creo que está en el Nuevo. No, está en el Viejo. Cuando estamos así, ¿qué quiere decir? Que ni siquiera la Biblia la conocemos. Ahí caemos luego, no ha estudiado su Biblia, no sabe ni los libros. ¿Dónde están? Y eso es lo más básico. Oiga, hermano, ¿en dónde está Miqueas? ¿Miqueas? Parece que está después de Hechos o... No. Está después de las cartas. No está. ¿Qué estamos haciendo? No sabemos. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Y eso es lo más básico. Si no sabemos lo más básico, pues menos lo más profundo. ¿Qué dice el Señor? Él quiere venir por una iglesia limpia y sin mancha. Y nosotros queremos ser aprobados. ¿Se imagina que venga el Señor hoy, que no nos encuentre aprobados? ¡Qué desastre para nosotros! Tanto tiempo estamos en la iglesia, 10, 15, 20 años, y no salimos aprobados. Dígame, ¿usted qué le diría a su hijo que va a la escuela por 15 años y no se ha graduado de la high school? ¿Qué le diría? ¿Lo va a felicitar? ¿Y qué pasa si nuestros hijos nos dicen, nos ponen a prueba? Te voy a poner una prueba. Ya llevas 20 años en la iglesia. Imagino que tienes que saber conocer más de Dios. Y que te diga, a ver, papá, mamá, ¿a dónde empezó la ley y a dónde terminó? No, pues no sé. Pero si llevas 20 años en la iglesia, se supone que tu pastor, tu mentor, te ha enseñado. Pues sí me ha enseñado, pero no lo ha aprendido. ¿Por qué no lo has aprendido? Porque no lo has practicado. Es todo. Y nunca vas a aprender si no lo practicas. Aquí venimos a agarrar teoría, pero afuera es la práctica. Todo lo que se enseña de aquí es una teoría para que mañana vayamos afuera y practiquemos lo que aprendamos. Tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que hacerlo. De lo contrario, vamos a reprobar el examen
cuando el Señor nos los haga. Yo quiero que mis hijos sean sabios. Yo toco la puerta, hijos, ábranme. Quiero estar con ustedes. Quiero que la sabiduría se desarrolle en ustedes. Pero no abrimos la puerta. No. Así estoy bien. Hagamos un esfuerzo, hermanos y hermanas. Solamente así podemos agradar a nuestro Dios. ¿Usted cree que sin sabiduría podemos agradar a Dios? Yo no lo creo de mi parte. ¿Será posible que hagamos un compromiso con el Señor? No hagamos el compromiso con el pastor, con la pastora, con el predicador, quien el que sea, sino con el Señor. Ya los pastores, los que llevan la palabra, se han desvelado en darnos el estudio. Y nosotros no hemos aprendido. No es cosa de ellos, es cosa de nosotros. Yo sé que es imposible aprender todo en una noche, pero lo poquito que aprendamos, si lo ponemos por obra, vamos a mejorar. ¿Usted cree que Salomón le dio la sabiduría al Señor y la guardó? No, él la pidió, ¿para qué? Para poder gobernar su pueblo. ¿Y nosotros para qué queremos la sabiduría? Para poder gobernar nuestra propia familia con sabiduría. ¿Cómo podemos dar un consejo al hijo si no tenemos la sabiduría? ¿Cómo podemos seguir adelante si no hemos pasado lo básico? Hagamos el esfuerzo. Fíjese, quiero llevarlos a Primera de Reyes. Me gustó la forma que pidió en esa parte a Salomón. La dijo diferente. Vayamos a Primera de Reyes 3, del 5 al 5 y 9. Dice, se lo leo si no lo tienen. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Vayamos al 9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Se fija? Ahí le está diciendo, quiere un corazón. No dijo como lo tenía su padre. ¿Cómo lo tenía su padre de Salomón? Un corazón conforme al del Señor. Él dijo, no, un corazón entendible, un corazón que pudiera entender lo que el Señor le hablaba. Porque el Señor nos habla de varias formas. Dice, quiero un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y saber discernir de lo bueno y de lo malo. ¿Cuántas decisiones sabias tuvo que hacer Salomón? Muchas. Y todas fueron correctas. Por eso mucha gente venía a Salomón. ¿Por qué? Porque todas las decisiones las hacía correctamente. Se admiraban de su sabiduría. Ahora, ¿cómo lo podemos aplicar en nosotros? Si nosotros le entregamos con toda nuestra fe a Dios y alcanzamos la sabiduría,
¿Usted cree que no podamos hacer decisiones sabias? Podemos también hacer las decisiones sabias. ¿Por qué no? Salomón también fue un ser humano como nosotros. Salomón también pecaba como nosotros. Entonces, ¿por qué el Señor no nos puede dar la capacidad de la sabiduría? Lo que pasa es que tenemos que anhelarla y poner de nuestra cuenta, claro, no simplemente anhelo la sabiduría, no, pero también nosotros estudiar, conocer más de cerca al Señor, estudiar y poner por obra su palabra. ¿Se imagina cuando alguien le llame para tomar una decisión? Le diga, voy a llamar a mi hermano o a mi hermana porque yo sé que son sabios y me pueden dar este consejo. Va y les da ese consejo y sale correctamente. ¿Por qué? Porque tiene la sabiduría de Dios. Y uno se alegra. Bueno, yo para mí me alegraría si Dios me ha dado esa sabiduría y poderla usar para bien. Porque cuánta gente no necesita de esos sabios consejos. Es como cuando decimos, no sé si usted ha escuchado refranes sabios que son, para mí son sabios. Y uno dice, la sabiduría no es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. ¿Entendió eso? Y hay lecciones en el camino de la vida, dice, por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entendemos a base de golpes y tropiezos. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántas veces le decimos a los hijos, a los parientes, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y no lo hacen hasta que se golpeen en la vida? Entienden que así es. Entonces, los que hacen esos refranes, yo los creo sabios porque es cierto lo que dicen ellos. Yo lo creo y lo afirmo que solamente los que tienen la sabiduría pueden hacer todo eso. Una cosa más les quiero enseñar. La sabiduría de Proverbios es una revelación anticipada de Cristo. La sabiduría de Dios y el Señor también clama y alza su voz en las calles, en las plazas y en los lugares de reunión. En otras palabras, la sabiduría es el mismo Dios. Si en verdad tenemos a Dios en nosotros, tenemos la sabiduría. Pero si no tenemos a Dios, tendremos sabiduría, pero no sabiduría de Dios. Porque podemos decir, bueno, yo no voy a la iglesia y tengo sabiduría. Pero fíjese en qué clase de sabiduría tienen ellos. Por eso, una vez más, yo les insto, los invito a que busquemos cada día más del Señor. Y todo lo que aprendamos, lo practiquemos, lo pongamos por obra.
como dice la palabra, que no simplemente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y si somos hacedores, seguramente que vamos a llegar a ser sabios. Quizás no como el rey Salomón, pero sí ser sabios hasta la altura que el Señor nos lleve. Hermanos, nos pongamos de pie para orar. Este fue el tema que les traje esta noche. Oremos. Padre Celestial, nos ponemos una vez más en tu presencia, Señor mío y Dios mío. Te pido, Señor, que cada uno de los oyentes aquí presentes, de los que nos miran en las redes sociales, hayan aprendido de tu palabra y de lo que han aprendido, ponerla por obra mañana, Señor. Los exhorto y los invito para que seamos hacedores de esa bendita palabra, que no nos callemos, donde quiera que vayamos, hablemos de tu bendita palabra, como tú nos has enseñado, y que cada día recordemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Y ahora llévanos, Señor, a nuestros hogares, que tus ángeles vayan delante de cada uno de nosotros, limpiando el camino que vamos a recorrer de regreso, y que todos lleguemos con bien a nuestros hogares. Te pido por aquellos que están en sus casas viéndonos, Señor, bendícelos grandemente, Señor, que tus ángeles también acampen alrededor de sus camas y velen sus sueños, y que tengan también dulces y gratos sueños, Señor, y que tú les des sueños gratos, Señor, de tu palabra. Háblales por medio de sueños, Señor. Señor, te lo pedimos todo y así lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Misión.